Um, para los que no me conocían o para los que no me habían visto la clase pasada, me presento nuevamente. Mucho gusto. Mi nombre es Amanda Mendieta Guzmán y soy la profe que los va a estar acompañando a ustedes. Ya les había mencionado en la materia de inglés y en la materia de español, que forman una sola área en total. Entonces recuerden que a final de semestre, cuando nosotros ya hemos pasado las notas, esto conforma una sola área, como lo hace, por ejemplo, matemáticas y como lo hizo estadística en las materias transversales, perdón. Entonces, estas dos van a ir siempre de la mano, van a ir siempre junticas en el momento de sacar las notas, para que por favor lo tengan muy, muy en cuenta. Ahora, para el manejo de la clase yo tengo ciertas reglitas, especialmente para la clase de inglés. Se las nombro de una vez porque igual vamos a cambiar de tema cuando acabemos español, pero de una vez les menciono las reglitas especialmente para la clase de inglés. Primero, como les dije al inicio, yo soy muy, muy preguntona. La única manera de saber si ustedes me están siguiendo el hilo a lo que yo estoy diciendo o si han comprendido el tema es que ustedes por favor activen esos micrófonos, dejen el miedo y me digan, sí, profe, sí entendí o no, profe, no entendí, para yo saber si debo volver a realizar la explicación de otro modo o si el tema nos ha quedado del todo claro. Si ustedes no participan en clase, yo lo único que voy a hacer es dejar la actividad del tema y chao, porque no, es como si estuviera hablando con una pared entonces. Y no me gusta casi hablar con las paredes, la verdad. Entonces, esa es como la principal normita tanto en español como en inglés, en las dos. Participación por parte de ustedes, chicos. Y como el tiempo es tan corto, pues nos toca movernos mucho para poder hacer todo lo que tenemos que hacer. Eh, para la clase de inglés específicamente, ustedes ya saben que deben llevar cuaderno tanto para español como para inglés. Para las dos necesitan cuaderno. Si tienen 5 materias, si tienen cuaderno aparte, si ustedes utilizan un blog, si ustedes utilizan, no sé, lo que vayan a utilizar, eso ya es decisión de ustedes, siempre y cuando los apuntes que ustedes lleven sean de manera ordenada. Las notas siempre van a estar compuestas por dos partes. Una, que es la parte de la toma de apuntes, y la otra parte de la nota va a ser la parte de la actividad, la parte del trabajo que ustedes van a entregar. Entonces, para español, nos toca sí o sí copiar. Ahí no hay nada que hacer. Hay ejercicios que de pronto se van a poder desarrollar online, otros no. Pero en español siempre, siempre vamos a copiar. En inglés, lo que hago es la parte de la fundamentación teórica, que es la teoría, va a ir en el cuaderno y la parte que corresponde a los ejercicios o a la práctica, por lo general la hago en una plataforma en línea. Ustedes entran, ingresan al link que yo les dejo, ingresan con un pin que yo les dejo y contestan la actividad. Y ahí está la nota o la puntuación de su actividad en la parte de inglés. En la parte de español, como en el día de hoy, más adelante se darán cuenta, sí nos toca hacerla en el cuaderno, porque es sobre los elementos de la gramática, sobre las partes de la gramática. Entonces, en inglés, por último, los apuntes no se pueden llevar en un solo color de esfero o de bolígrafo, como ustedes lo conozcan. Debe ser mínimo 2 colores, mínimo, mínimo, mínimo. Ya se darán cuenta porque yo separo absolutamente todo por medio de colores, para que ustedes entiendan un poco mejor a lo que me estoy refiriendo yo cuando hablo en inglés. Entonces, no sé si hay alguna duda o pregunta, chicos, hasta el momento. Todo claro, profe. Listo. Ahora, ¿Solo lo de los colores es en la clase de inglés o también en español? pues la verdad, sería muy bueno que lo implementaran también en la de español, pero me interesa más y lo hago de manera, así por decirlo, súper obligatoria en inglés, porque es la que, por decirlo así, la de los elementos que son más desconocidos para nosotros. Entonces, en la de inglés es obligación. En la de español, muy bonito que lleven sus apuntes ordenados,
Y, por ejemplo, para el día de hoy sí les toca con clave de colores. Les toca tener colores disponibles o marcadores o micropuntas o resaltadores, no sé, cualquier otra cosa. Pero tranquilos que eso no va a ser durante la clase, sino para la parte de la tarea. Ya se darán cuenta por qué. Ahora, voy a compartirles pantalla un segundito para explicarles la forma en cómo sacamos la mayoría de los profesores las notas y quede todo claro desde el inicio. Me avisan, por favor, cuando les esté presentando pantalla. Entonces, Ya, profe, ahí estás presentando. listo. Ya, Ok, profe. entonces, no sé si algún otro profesor se tomó la molestia de explicarles, bueno, algún otro profesor es que ustedes trabajan conmigo y con el profesor José, si no estoy mal, y con el profe Steven, que son los tres que manejamos estas clases. Bien, entonces, ¿cómo sacamos las notas nosotros acá? ¿Alguien ya les explicó a ustedes esa parte? No, a mí no. Ok, entonces vamos a ir rápidamente con esa parte. Nosotros manejamos, digamos que la nota de ustedes está conformada por un número final, el cual se divide en unos porcentajes. La nota se saca de acuerdo a estos porcentajes que nosotros tenemos acá. Tenemos un 40% por un lado, que siempre va a corresponder a actividades a la clase y a actividades que se desarrollen durante la clase. Entonces, actividades y apuntes. Eso corresponde al 40%. El otro 40% corresponde al examen de final de periodo, al examen final de periodo. Este 10% que hay acá es una autoevaluación. ¿Qué es una autoevaluación? ¿Alguien sabe? No, profe, yo no sé. Listo. Entonces, este 10% corresponde a una autoevaluación. Auto quiere decir que la realizo yo misma. Es decir, cada uno de ustedes me va a dar una nota o se va a poner al final del periodo una nota en todas las asignaturas, una para español, una para inglés, una para matemáticas, una para sociales y una para biología. Se van a poner una nota. Esa nota que ustedes ponen va a ser de acuerdo a lo que ustedes sienten que se merecen por el trabajo que realizaron durante este periodo o durante ese periodo en la materia. Entonces, de pronto yo le trabajé súper bien al profesor de matemáticas, entonces yo sé, le entregué todo a tiempo, participé en las clases, estuve súper conectada, Entonces yo puedo decir, yo creo que me merezco un 100 en la nota. Pero es porque hiciste entrega de trabajos a tiempo, participaste en la clase, preguntaste en caso de que tuvieras dudas. Digamos que eso es muy una reflexión por parte de ustedes. ¿Cuánto creo yo que me merezco en la asignatura, en mi proceso de formación? Y este otro 10% corresponde a una coevaluación. A diferencia de esta evaluación, la coevaluación es una evaluación general que realiza el docente que dicta la materia, el profesor que dicta esa materia. Entonces, de acuerdo a la conectividad que tuvieron ustedes, a qué tan juiciosos fueron entregando trabajos, qué tan completos los entregaron, si participaban o no en clase, entonces yo saco una nota que corresponde a este 10%. Esta por lo general la pregunto yo el día del examen, esta de la autoevaluación. Yo les pongo una preguntita dentro del examen que dice cuál es su autoevaluación y les digo que la justifiquen. Es decir, si usted se puso 100, dígame por qué se puso ese 100. Si usted se puso un 50, ¿por qué se puso ese 50? Si se puso un 80, un 70, cualquier nota, pero tiene que ir justificada. Ahora, viene la parte de la cascarita en las notas. Normalmente esto está establecido de esta manera. Actividades que ustedes entregan tienen un valor del 40% y el examen final del periodo tiene un valor del 40%. Pero ¿qué sucede? Que normalmente
Ustedes pueden presentar absolutamente todos los trabajos o pueden estar a tiempo, tener sus notas de este 40% súper, súper bien. Pero resulta que algo pasó el día del examen y en el examen a mí no me fue tan bien. Y como los dos tienen el mismo porcentaje o el mismo peso dentro de la nota final, puede ser que si mis notas no fueron superiores de pronto a 80 o a un 100 acá, y el examen lo perdí con una nota de 2, de 3, de 1 de pronto porque no, definitivamente no le atiné ni al pinochazo a una. Entonces resulta que esta nota me puede hacer perder todo mi proceso que yo llevé durante el periodo. Entonces yo, Amanda Mendieta, profesora de inglés y de español, lo que hago es lo siguiente. Este 40% del examen final del periodo lo divido en dos notas, no en una sola, no lo dejo como una solita, sino lo divido en dos. Un 20% de ese 40% va a ir para el examen final, va a quedar en el examen final. De tal manera que si de pronto a mí me afectó, que si de pronto yo fui juicioso y entregué todos mis trabajos a tiempo, pero no me fue tan bien en el examen, pues no me vaya a bajar o no me vaya a hacer perder la nota que yo llevo con mis trabajos. Y el otro 20% pertenecerá a una de las actividades que ustedes presentan durante el periodo. Aún no sé a cuál, a cualquiera. El día que yo esté pasando notas, yo reviso y por lo general selecciono la que todos hayan presentado, pero no falta el que no presenta justo esa actividad, ¿no? O la que mejor nota tengan, pero no en el caso de cada uno, sino en el caso general. Yo digo, uy, en esta actividad como que les fue a la mayoría bien, entonces elegimos esta y la coloco en la nota del 20%. O de pronto esta la presentaron todos para que no vayan a afectar, para que no vayan a perder este 20% de acá. Esta otra actividad de pronto la presentaron absolutamente todos, entonces cojo esa nota y la pongo. ¿Sí es claro la forma en cómo yo divido las notas, chicos? ¿O hay alguna duda o pregunta respecto a esto? Profe, una pregunta. Señor, dime. Si en el caso al revés, digamos, un chico no presenta casi bien los trabajos, o sea, tiene trabajos, como por decirlo con la palabra, mediocres, pero le da excelente en la evaluación, ¿cómo influye ahí la nota? ¿O en Mm, dado caso hacen recuperación, sí, o algo así? sí, ¿O ya pierde digamos, definitivamente? no, 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 no. Entonces, ¿cómo funciona eso? Precisamente este método del 20% y el 20% que utilizo yo es para precisamente no aprobar a las personas que no me están presentando trabajos. Ojo, usted puede conectarse a todas las videollamadas, pero si usted no me presenta trabajos, no va a pasar la materia. Así de simple. Entonces, le doy más peso a las actividades que ustedes realizan durante todo el periodo, la participación, la conexión, actividades, entrega de trabajos o de lo que toque hacer. Le doy más peso a eso que quedaría con un peso del 60%, precisamente para evitar que una persona que no se me ha conectado a clases, no me ha presentado trabajos o no ha hecho lo que debía hacer durante todo el periodo, con esta sola nota del examen pueda pasar. ¿Y por qué? Porque no sería justo o no es justo que una persona que viene y se presenta el último día a presentar un examen, contrario a los que presentan sus trabajos durante todo el periodo, estuvieron pendientes de absolutamente todo, pase únicamente por una nota del examen. En el caso de que de pronto la nota no les haya alcanzado, ya sea porque no pudo presentar absolutamente todos los trabajos y algunas notas les quedaron en uno, el examen no le colaboró, de pronto le fue muy bien en el examen, pero casi no presentó trabajos. En ese caso, dependiendo de la asignatura, se genera algo que se conoce como el plan de mejoramiento. Ese plan de mejoramiento es básicamente una recuperación, la cual, por lo general, el docente le va a decir, presénteme todo lo que no me ha presentado. O le entrego su plan de mejoramiento si me presenta todo lo que no me ha presentado durante todo el periodo. Entonces,
Si se van a poner a correr en el último momento para presentar lo que tienen que presentar a tiempo, pues mejor preséntenlo a tiempo, saquen el tiempito de hacer el trabajo y no tengan que correr a lo último para poder presentar todo. ¿Sí es claro, chicos? Sí, señora. Listo. Entonces, ya que dejamos aclarada la parte de las notas y de las reglitas que se manejan en clase, ahora sí vamos a dar inicio con lo que corresponde como tal a los temas, al tema que vamos a ver el día de hoy. Se supone que hoy nos tocaba ver dos temas, pero vamos a ver uno solo porque el tema que vemos el día de hoy es bastante amplio y se relaciona en parte con lo que vamos a ver en inglés. Pero primero tenemos que conocer el tema general en la parte de la gramática del español. Entonces, por aquí yo voy a aumentar un poco esto. Bueno, esta es la guía, no la he publicado, la voy a publicar hasta que salgamos de clase, porque esta parte de acá de los ejercicios, hay una parte de ejercicios que resolvemos nosotros. Entonces los resolvemos durante la clase e irán incluidos acá. Entonces, el tema general, bueno, ustedes ya saben, guías o apuntes siempre deben llevar la fecha del día que corresponde la clase, la frase, el tema, es decir, el título del tema que se va a ver y los desempeños. Esto no puede faltar en los apuntes, chicos, por favor, nunca. Nunca envíen apuntes sin esto porque empiezo a bajar nota. Por ejemplo, yo. No sé si los otros profes lo hagan, pero esto es, por decirlo así, un requisito de tecnisistemas. Entonces siempre los apuntes tienen que quedar con estas cositas que hay aquí arriba. Para eso se pone. Entonces, tema que nos corresponde el día de hoy es categorías gramaticales. Cuando nosotros hablamos en español, cada una de las palabras que nosotros utilizamos es un elemento gramatical que conforma todo ese rico vocabulario que nosotros tenemos. Cada una está dividida o pertenece a una categoría específica. En español tenemos las siguientes categorías básicas. Me corrigen por favor si alcanzan a ver un poco a la letra. Yo sé que está pequeñita por lo que el cuadro es grande, pero no sé si la alcanzan a ver. ¿Sí? No, profe, está muy chiquis. Eso lo anotamos en el cuaderno, ¿cierto, profe? Sí, esto es lo que este cuadro es el que van a copiar en el cuaderno. Pero entonces eso lo vamos a hacer después. Eso va a quedar básicamente como tarea, ¿listo? Entonces, eh, manejamos las siguientes categorías gramaticales. Nosotros tenemos como partes de la oración o categorías gramaticales, tenemos los nombres, tenemos los pronombres, tenemos adjetivos, tenemos preposiciones, tenemos algo que se llaman interjecciones, tenemos los verbos, los adverbios y las conjunciones. Resulta que nosotros necesitamos saber qué son cada una de estas palabras para poder saber cómo las organizamos en una oración o cómo se pueden reemplazar o sustituir. Y aún más importante, necesitamos conocerlas en español para poder después entender cuando nos hablen de esas categorías gramaticales en inglés. Entonces, así como hay adjetivos en español, también los hay en inglés, así como hay preposiciones en español, también las hay en inglés. Y hoy precisamente vamos a trabajar en inglés dos temitas que están relacionados con estas categorías gramaticales. Entonces, ¿alguno de ustedes me puede decir qué es un nombre? Pues la manera de llamar a una persona, ¿no? Exactamente. Pero no solo es la manera de llamar a una persona. También Los nombres, animales, objetos y cosas, porque todo recibe un nombre. exactamente. Esos nombres es lo que comúnmente se conoce como sustantivos. Los sustantivos o nombres son todas aquellas palabras que me ayudan a nombrar algo, cualquier cosa. Libro, mesa, cocina, el parque, la casa, memoria, amor, tristeza, todo, todo lo que tenga un nombre como tal es un sustantivo. Todo lo que me denomine un objeto, animal, sentimiento, pensamiento, cualquier cosa es un sustantivo. Entonces,
Esos sustantivos también tienen su propia clasificación. Entonces hay propios, hay comunes, hay sustantivos contables, hay incontables. Mejor dicho, eso hay una cantidad impresionante. Por ahorita, lo único que tenemos que diferenciar es que cuando hablamos de un sustantivo propio, es cuando nos estamos refiriendo a, digamos, el nombre de una persona. Carlos, David, Lucía, Amanda, María. Esos son sustantivos propios. También cuando, digamos, encontramos el nombre de un restaurante, de un producto, algo que es conocido únicamente hacia ese elemento. Por ejemplo, cuando yo digo la librería, ¿será un sustantivo propio o un sustantivo común? La librería. Común. Común. Muy bien, me está denominando una categoría completa. Puede ser cualquier librería, pero cambia si yo digo la librería panamericana. Ahí ya se convierte en un sustantivo propio, porque me estoy refiriendo a una librería en específico. O si yo digo H2O, si yo digo únicamente agua, agua es la categoría general. Pero si yo digo agua H2O, ya sé que me estoy refiriendo a qué. Un sustantivo común. No, Digo ¿qué es el, propio, propio, propio. qué es el agua H2O aquí en Colombia? Es una marca. A una marca. Me estoy refiriendo a esa marca en específico de agua. Entonces, de esa manera funcionan los sustantivos. ¿Sí está claro o no Pero está no claro, chicos? importa, digamos, un ejemplo, cómo decir nombres, porque de todas formas hay mucha gente que tiene muchos nombres, aún sigue siendo un sustantivo propio. Sigue siendo un sustantivo propio. No importa que se repita, pero cuando yo lo digo es con intención, no estoy nombrando, digamos, a todos los Carlos en general, sino estoy nombrando al Carlos que yo conozco. Por eso es un sustantivo propio. ¿Sí es clara esa parte, chicos, de los nombres? Sí, sí, profe, está claro. Sí, señora, sí, señora. Listo. Ahora vamos con la parte de los pronombres. Los pronombres son palabras o es la forma en cómo nosotros podemos llegar a nombrar o a mencionar a una persona o a sustituir un nombre propio. Lo podemos sustituir por un pronombre. Entonces, pronombres son todos aquellos que me ayudan a mencionar sin necesidad de decir específicamente quién. Entonces, él, ella, esto, esta, aquello, aquel, tú, él, nosotros, todos esos son pronombres. Entonces, todo lo que me ayude a denominar o a nombrar a alguien más sin necesidad de dar el nombre específico de esa persona. ¿Listo? Estos son los pronombres. Ese es bastante fácil de comprender. Vamos ahora por acá con la parte de los verbos. Los verbos, pues básicamente verbo es igual a una acción que se realice. Todos los verbos son acciones. Entonces, correr, caminar, saltar, jugar, reír, llorar, pensar, escribir, leer, hablar, jugar, todos, absolutamente todas las acciones son un verbo. Es decir, que es algo en lo que se está ejecutando una acción. Entonces, creo que ese los conocemos todos y los tenemos claros todos, ¿cierto? ¿Cierto que sí, chicos? Sí, profe, sí, señora. Pero una cosa que no entiendo, Dime. entonces un pronombre vendría siendo como, digamos, la manera de sustituir cualquier cosa que tenga su nombre como tal. Ujú. Pero entonces, un apodo, digamos, los apodos se valen o yo ya estoy diciendo cosas que no son. ¿Los sapos qué? Los apodos, los apodos. A los apodos. No, los apodos no entran dentro de pronombres. Pero sí se puede sustituir. Digamos que un apodo sería un sustantivo propio.
pero yo puedo sustituir ese sustantivo propio por un pronombre personal. Por ejemplo, no sé, eh, ¿cómo un apodo que le digan a alguien, no sé, el Em, loco, calvo. bueno, calvo, calvo. Entonces, yo a mi mejor amigo me refiero como calvo, pero yo puedo sustituir ese calvo por él, sin necesidad de decirle calvo, y me estoy refiriendo a la misma persona. Entonces, es hacer el reemplazo siempre de el nombre de la persona, dependiendo de su género, se hace el reemplazo por cualquiera de los pronombres personales, que son los mismos en español y los mismos en inglés. Él, ella, esto, nosotros, ustedes, ellos, yo, esto, son los mismos 7 en español y los mismos 7 en inglés. Eso Y sería, entonces una pregunta, profe. dime. En- es que me causa mucha curiosidad. Entonces los insultos que vendrían siendo también una manera de, pues llamar a alguien, obviamente pues de forma grosera, también serían un sustantivo o un pronombre, No, eso sería un adjetivo. un adjetivo. Claro, porque estás llamando a alguien, o sea, le estás, por decirlo así, le estás denominando por medio de una característica. Ya más adelante vamos a ver qué es un adjetivo, tranquilo. Entonces, ya habíamos, y vamos ahora con los adverbios. Entonces, los adverbios son palabras que modifican a un verbo, a un adjetivo u a otro adverbio. Eh, ¿Cómo decirlo? Bien, por lo general siempre van a modificar al verbo de la oración. Por ejemplo, yo tengo una oración que dice Carolina canta en las tardes. Carolina, no mentiras, Carolina está, digamos, Carolina está triste. Tengo esa oración. ¿Quién es el sujeto de la oración? Carolina, Carolina. Carolina, muy bien. Eh, ¿Cuál es la acción de la oración? triste, está Mm, triste, ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo de la oración? El solo verbo. está Está, muy bien. ¿Y cuál es el complemento de mi oración? triste. Triste. Ya tengo separadas mis tres partes de la oración. Ahora, los adverbios son unas palabras que me ayudan, por decirlo así, a dar una información adicional sobre esa acción que se lleva a cabo en la oración. Entonces yo podría modificar esa oración y yo puedo decir, Carolina está muy triste, muy triste. Ese muy triste ya me da una información adicional. No es simplemente que Carolina esté medio triste, sino que Carolina está muy, muy triste. Me está dando información adicional. Yo puedo decir, Carolina está triste en las mañanas. Ese en las mañanas también me puede dar me puede estar dando información adicional. Puede ser entonces que en las tardes Carolina nunca está triste, solo en las mañanas. Yo puedo decir, Carolina está triste en la calle y estoy cambiando el escenario y de pronto cuando ella llega a la casa ya no está triste. Entonces, esa palabra que yo incluyo en la oración puede modificarme o darme más información sobre esa acción e información adicional. Entonces, esos son los adverbios. Palabras que me ayudan a complementar o a dar información adicional sobre la acción que se está llevando a cabo en la, en la oración. Entonces, por acá, por ejemplo, eh,
Por acá, por ejemplo, tenemos palabras como siempre, gentilmente, rápidamente, tardíamente. Estos adverbios pueden indicar un lugar, como cuando yo dije en la calle, pueden indicar tiempo, como cuando yo dije en la mañana, puede indicar el modo, no sé, el modo, digamos, cuando yo digo el carro rueda, el carro rueda, y si yo digo el carro rueda muy despacio, ese muy despacio es un adverbio de modo, de cómo se lleva a cabo esa acción. Ese es el adverbio de modo. De cantidad, cuando yo dije Carolina está muy triste, o sea, me refiero a una gran cantidad de tristeza. De afirmación, de negación, de duda. Hay muchísimos tipos de adverbios. Nosotros no necesitamos saberlos todos, solamente necesitamos saber que son aquellas palabras que me ayudan a complementar la información que tengo sobre mi acción. ¿Clara esa parte, chicos, o muy enredada? Profe, yo sí me enredé, le soy honesto. ¿Qué no entendiste? ¿O qué entendiste? Pues entendí lo que dijiste, o sea, como en manera rápida de decir lo que yo entendí, entendí que se usan los tiempos cuando dicen la mañana, que se utiliza el nombre, pues con Carolina, la acción, que está triste, pero se me olvidó cómo se utilizan los otros más que mencionaste. No te detengas en los tipos de adverbios que hay. Únicamente que debes saber que los adverbios son palabras que modifican o me dan más información adicional sobre una acción. Eso es lo que necesitamos saber. Tengo mi acción y esa acción, digamos que yo tengo que resaltarle alguna característica. Saltar. Si yo digo saltar, esa acción puede llevarse a cabo de diferentes maneras. Entonces, saltar afuera, saltar adentro, saltar muy alto, saltar muy poco, saltar en las mañanas. ¿Sí te das cuenta? Sí, pero en español esto es más fácil, ¿no? Porque en inglés, si mal no estoy, una palabra puede tener muchísimos significados, depende de la manera en que se diga. En español también. Dime No, que... pero Ah, bueno, es ah, como por lo que nosotros ya estamos acostumbrados al español, pues ya sabemos a qué se refiere, ¿si me hago entender? Como nosotros no sabemos mucho de inglés, pues muchas veces decimos mal las palabras o pues tratamos de tratar de saber con el traductor, pero muchas veces tampoco lo hace de la manera correcta. Creo que Lo que los pasa, tiempos. lo que pasa ahí es que no sé por qué nosotros tenemos o nos meten en la cabeza o se nos mete en la cabeza porque en realidad nadie nos dice esto, y es que cualquier idioma que nosotros vayamos a aprender, nosotros siempre lo tratamos de traducir o de acomodar al español que nosotros manejamos. Y eso no se debe hacer. Un idioma se aprende como es el idioma, más no como nosotros lo debemos saber en español, porque todas las formas de gramática de los idiomas funcionan de manera diferente. Entonces ahí es cuando ya empezamos a tener problemas entre el español y el inglés, no porque las palabras signifiquen cosas diferentes, sino porque nosotros tratamos de acomodar absolutamente todo al español. Es decir, nosotros siempre tratamos de traducir todo al español. Todo lo que aprendemos en inglés lo traducimos al español. Y eso está mal hecho. Nosotros el inglés lo debemos aprender como es el inglés, así de sencillo. Simplemente tenemos es que asociarlo con algo que sea conocido para nosotros. Entonces la manera de aprender inglés usando un diccionario estaría mal. No, porque el diccionario lo que está haciendo es darte referencia de con qué puedes asociar. Ah, listo, Ah, muchas gracias. listo. Bien, pasamos ahora a las conjunciones. Dice que las conjunciones son palabras que se utilizan para unir dos o más partes de una oración. Entonces son esas pequeñas palabritas que son básicamente como conectores. Entonces, si yo tengo, a mí me gustan los libros de fantasía.
A mí me gustan los libros de drama. A mí me gustan los libros de ciencia ficción. Yo podría unir todas esas categorías en una sola oración haciendo uso de conjunciones. Entonces yo diría, por ejemplo, a mí me gustan los libros de drama, me gustan los libros de ciencia, me gustan los libros de drama, de ciencia ficción y los de, ¿cuál fue la otra categoría que yo dije? Y no sé, y los de terror. Ese y me unió esa última categoría, es un conector. Siempre son conectores o palabritas que nos ayudan a unir una oración que está por un lado con otra que está por otro lado y me ayudan a conectarlas de alguna manera. Estos conectores, si ustedes se dan cuenta, no son simplemente estos, son muchos conectores, muchas conjunciones y de diferentes tipos, pero digamos que siempre nos ayudan a darle por lo general el cuerpo a lo que nosotros estamos escribiendo, por decirlo así. Cuando nosotros nos dicen escriba, no sé, un cuento, nosotros empezamos a pensar en la historia y todos estos conectores es lo que me ayuda a que yo no tenga que escribir una oración por cada cosa que voy a decir. Entonces, yo en las mañanas voy al baño, yo en las mañanas me cepillo los dientes, yo en las mañanas desayuno, yo en las mañanas, sino que puedo formar un texto o un párrafo uniendo todas esas oraciones por medio de este tipo de conectores. Esas son las conjunciones. ¿Dudas o más o menos claros? Profe, no entendí muy bien esa partecita. Mm, hagámoslo de esta manera. Mm, mm, mm. ¿Sí ves la oración que acabo de poner acá? Sí, señora. Listo. Tengo dos oraciones. ¿Cuáles son las oraciones? Camilo come cereal, Camilo no come avena. Listo. Ahora, yo necesito que esas dos oraciones queden conectadas por algo para que me quede una oración compuesta larga. ¿Cómo me puede quedar? ¿O cómo hago para conectarlas? ¿Cómo hago para yo poder quitar este punto y que esta oración tenga sentido sin necesidad de ese punto, agregando una palabra ahí en el centro? Sería Camilo come cereal y Camilo no come avena. ¿Algo así? Y, seguro que y, Sí, profe, ¿no? uh-uh. ¿Alguien más? Está, No, porque él está. Camilo está comiendo cereal. No, no, porque lo que yo quiero es conectar. En eso me estaría cambiando el tiempo gramatical y me estaría cambiando la acción que está haciendo él. Ah, Profe, entonces sería es Camilo sí come cereal. Ah, ah. Camilo come cereal, pero no le gusta la avena. ¿Sería algo así? Ah, pero ahora sí. Entonces, Camilo come cereal, pero no come avena. Aquí ya uní mis dos oraciones, me evité la redundancia de decir que Camilo es el que hace las dos acciones y uní las dos oraciones por medio de una conjunción, de un conector. Eso son las conjunciones, chicos. Es esas palabras que me ayudan de alguna manera a unir una oración con otra. Pueden ser conectores, no me voy a adentrar en
en la explicación, en la clasificación, porque si no aquí nos quedamos toda la mañana y ya prácticamente se acabó la clase de español. Pero, por decirlo de alguna manera, esas conjunciones pueden demostrar adición, como cuando utilizamos el y. Yo esta mañana desayuné cereal y jugo y me lavé los dientes y cada vez voy agregando algo más. De disminución, también pueden haber de contraste, como en este caso. Entonces él hace una cosa, pero no hace la otra. Ese pero es un contraste. Hay de negación. Mejor dicho, hay muchísimos tipos. ¿Qué tenemos que saber? Que las conjunciones me ayudan a conectar una oración con otra. ¿Sí está claro ya además esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Vamos ahora con algo que se llaman las interjecciones o exclamaciones. Las interjecciones o exclamaciones son todas aquellas cosas que a nosotros, todos esos sonidos extraños, por decirlo así, que nosotros hacemos cuando nos dicen algo. Por ejemplo, cuando a ustedes les dicen algo y no entendieron, por lo general, ¿qué sonido pueden llegar a hacer ustedes? Ah, Bueno, ese A es cuando entendieron algo, ¿no? Que uno entiende algo y uno dice, ah. Cuando uno no entiende nada, por lo general uno dice, ah, uy, todos no. esos, todos esos sonidos extraños que nosotros hacemos son conocidos como interjecciones. O cuando ustedes comienzan con el ¿qué? ¿Qué? Eso es. Entonces, cuando nos pegamos, por ejemplo, decimos ¡ay! Eso es una interjección, una exclamación. Cuando utilizamos el epa, el bravo, el ey, uy, ay, todo eso son exclamaciones o interjecciones. Pero muchas veces esos son involuntarias, ¿no? Como un ejemplo, los gemidos que uno hace cuando, digamos, se rompe algo del cuerpo, ¿no? Se cae y se pega así súper duro. Pues sí, pueden ser voluntarias o involuntarias, pero igual son interjecciones. Entonces, digamos que no cambia la categoría gramatical. Y siempre en español, siempre van a estar o van a ir dentro de signos de admiración. En español, importante, nosotros abrimos y cerramos signo de exclamación, abrimos y cerramos signo de pregunta. Eso siempre claro, ¿no? Nos quedan las últimas dos categorías que son las preposiciones. Las preposiciones son palabras que se utilizan para establecer una relación de dependencia. Por ejemplo, cuando nosotros queremos dar la ubicación de algo que nos preguntaron, no sé, Camilo, ¿dónde están las llaves? Entonces Camilo va a decir, las llaves están encima de la mesa, o están sobre la cama, o están en el cajón de la mesita de noche, o están en la mesa de la entrada. Ese en, ante, cabe, bajo, con, contra, que nos ayuda a establecer la relación de, por decirlo así, el sitio donde se encuentran las cosas, son preposiciones. Entonces, no solo para lugares, sino también existen muchísimos otros tipos de preposiciones. Pero si nos ponemos a nombrarlas, lo mismo, aquí quedamos todo el día. Por último, tenemos los adjetivos. Los adjetivos son aquellas palabras que me ayudan a describir otra cosa o persona. Por ejemplo, alto, el que por ahí me habían dicho del apodo, calvo. Alto, bajo, peludo, chiquito, rojo, blanco, rápido, despacio. Todo eso, todas esas palabras que me dan características
que me ayudan a describir algo son los adjetivos. Entonces, por ejemplo, como acá tenemos la imagen de un cerdito y la describen por medio de palabras como limpio, sucio, grande. Yo le podría adicionar gordo, no sé, dragón, peludo. Podría adicionar muchas categorías, rosado. Yo podría adicionar muchas palabras para poder describir este cerdito que yo tengo acá. Entonces, adjetivos, todas las palabras que me ayudan a describir algo. ¿Listo, chicos? Esas son las categorías gramaticales. Entonces, ¿qué va a ir en el cuaderno? Muy sencillo. Esto que hay acá, el cuadrito. No hay necesidad de los dibujos. Lo importante es el mapa que tienen acá. Este mapa mental que ustedes tienen acá. Ese sí debe estar en el cuaderno. Los dibujos no son necesarios. Y Maestra, ¿y para cuándo es el día de entrega de esto, profe? este va a ser para dentro de 8 días. Bueno, personas de compensar, por favor, dicen yo, presente, aquí. ¿Hay alguien de compensar en la videollamada? Sí, Sí, señora. ok. Para las personas de compensar, ustedes vieron durante las transversales, no sé si estuvieron, que estaban molestando mucho por las fechas de entrega. Entonces, para las personas que son de compensar, por favor, el plazo va a quedar de esta manera. En la fecha del aula, cuando yo publique la guía, me toca publicarla con fecha de hoy. Es decir, como si ustedes tuvieran que entregar el día de hoy. Pero en realidad, yo voy a dar el mismo plazo, tanto para los chicos de paga como para los chicos de compensar. Es decir, que los dos van a tener plazo de entregarme hasta el día viernes de la otra semana. ¿Listo? ¿Estamos claros, chicos, compensar? Sí, señora. Listo. Entonces, no se preocupen si les aparece enviada con retraso, que igual yo califico, igual a los de compensar, igual a los de paga. Por eso no hay problema. Esto de acá lo borro. Y ahora, recuerden que ya tenemos acá la parte, apagamos micrófonos, porfis. Gracias. Ya tenemos acá la parte teórica, por decirlo así. Ahora, ¿cuál va a ser la tarea que va a quedar sobre esto? Aquí, en la guía que yo voy a publicar, está la siguiente tarea. Esperen, yo le quito el zoom. Bien, esta es la actividad que va a quedar como práctica. Dice, copia el siguiente texto en el cuaderno. El texto es muy pequeño, mire, es esto de acá, no es más. Dice, asigna un color a cada una de las categorías gramaticales. Por ejemplo, no sé, eso ya depende de ustedes. Los colores los eligen ustedes. A sustantivos yo le voy a poner rojos. A los verbos los voy a poner en verde. Y los pronombres los voy a poner en morado. Y así sucesivamente le asignan una categoría de color a cada una de estas partes de la gramática que vimos. Entonces, un color para los nombres o sustantivos, un color para los adjetivos, otro para las preposiciones, para las interjecciones si hay, para las conjunciones, adverbios, verbos y pronombres. Eso es hasta el segundo punto. Cuando ya tienen asignada esa clave de colores, en el texto que ustedes tienen, van a definir por medio de esos colores qué categoría es esa palabra. Pilas. Todas, absolutamente todas las palabras pertenecen a cualquiera de esas categorías. Entonces, este ya, por ejemplo, que hay acá, este ya es un adverbio de modo. Mentiras, de tiempo. Es un adverbio de tiempo. Entonces, miro yo cuál fue el color que le di a los adverbios y lo subrayo con ese color. Y ya sé, o la profesora ya va a saber que eso es un adverbio. Este es un verbo, el verbo ser o estar.
Entonces a los verbos, ¿qué color le coloqué? Lo subrayo con ese verbo. Carnaval sería un sustantivo. Entonces miro qué colores le di a los sustantivos o a los nombres, que son los mismos, y coloco o subrayo esa palabra con el color que corresponde. ¿Sí es clara la forma en cómo se realiza la actividad, chicos? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Solo uno entendió? ¿O todos? Sí, profe, sí, señora. Sí es Todo clara. solamente toca con los colores lo que tú dijiste, profe. Hacer clave de colores y para cada categoría, todas estas palabras pertenecen a una categoría. Si usted no está seguro a qué categoría pertenece, por ejemplo, no sé, el D, entonces, ¿qué van a hacer? Muy sencillo. Vamos a coger y vamos a colocar, ustedes pueden buscar en San Google que todo lo sabe y ustedes colocan, por ejemplo, preposiciones en español, no en inglés, en español. Ya a ustedes les va a aparecer, vean, información sobre las preposiciones en las que les dicen cuáles son las preposiciones, vean. A, con, contra, en, hasta, según. Entonces, estas todas son preposiciones. Vean, por acá, encuentran cuadros en donde les muestran cuáles son las preposiciones. Que si necesito saber si es un adverbio, adverbios en español. Y claro que los adverbios son muchísimos. Pero bueno, aquí tengo bastantes, vean. Entonces, aquí tengo los de modo, tengo los de lugar, tengo los de tiempo, tengo los de cantidad, entonces tengo muchísimos tipos de adverbios. Es únicamente eso. Si no está seguro si es un verbo o es un adverbio, San Google, que todos lo sabe, le puede ayudar. Entonces, se apoyan muchísimo de eso para que por favor puedan categorizar, por decirlo así, cada una de estas palabras. ¿Listo? El dibujito pues no es necesario hacerlo, sino que me pareció bonito y por eso lo dejé ahí. Pero ese no es necesario hacerlo. Entonces, por acá, eh, Nancy, ¿me dices por favor qué deben tener los apuntes que van a enviar en el cuaderno? Profe, ¿le puedo responder? Sí, porfis. Debe llevar la fecha, frase y desempeño y tema. Ujú. ¿Y qué más? Y los apuntes que hemos tenido en clase. Es básicamente lo que tienen que hacer es básicamente copiar este cuadrito de acá, este mapa, que son la categorización Y lo de los colores, y las el palabras con desarrollo. colores. Y el desarrollo de la actividad, eso es. Entonces, en este momento procedo a dejar eso en el aula como semana 1 de español, entonces de lengua castellana. Entonces, por acá vamos a publicarlo en un PDF. Y se los dejo de una vez subidito ahí en la actividad. Entonces, por acá, por acá, por acá. Le decimos imprimir todo. Y esto va a ser de 3, lengua castellana. Entonces, C3A, lengua castellana. Aquí. Y recuerden que yo a ustedes les expliqué cómo subir un archivo, o sea, cómo subir las fotos por medio de archivos. Entonces, cuando vayan a subir, por favor, las evidencias, lo van a hacer por medio de archivo, no foto por foto. Entonces, por acá vamos a crear de una vez la actividad. Le damos acá, le decimos tarea.
Esto se va a llamar semana 1, categorías gramaticales. Aquí pues observarla. En el cuaderno. Y por último, subir las evidencias por medio de un archivo, ya sea de Word o PDF. ¿Listo? Y las que no acepto, foticos sueltas. Ya saben que vamos a organizar de aquí en adelante todos los archivos de esa manera. Fecha de entrega, vamos a ver, aquí estamos a sábado 15 de ¿Cómo septiembre. así, profe? Qué pena con usted interrumpirla. O sea, que toca, en vez de realizarlo todo en un cuaderno, o sea, de copiarlo todo en un cuaderno, ¿tocas por PDF o por Word? No, lo que haces es tomas, cuando ya tengas todo copiado en tu cuaderno, lo que haces es tomar las fotos y las vas a subir, pero no foto por foto, sino que tienes que crear un archivo bien ordenadito y ahí pegas las fotos de manera ordenada. Y ese Profe, archivo pero es que a tiene mí que se me ser. dificulta muchísimo convertir las cosas a PDF y una vez lo intenté y es que, o sea, prácticamente ni siquiera sé hacerlo. Y también Pero, por Word se me dificulta. pero, yo les expliqué la semana Profe, pasada cómo se hacía eso. Yo como enviamos la tarea la vez pasada, ¿cierto? Así le enviamos eso. exactamente, Ah, exactamente, tal cual. Dime, ¿alguien dijo, profe? Profe, lo que pasa es que pues yo la clase pasada, no sé, yo no estuve. Pero yo dejé grabación de la clase. Profe, Señora, pero es que yo no estaba la clase pasada. pero yo dejé grabación de la clase, donde Ah, enseñaba cómo hacer gracias. todo eso. Ajá. Entonces, no es excusa. Igual, para poder hacerlo, lo único que necesitan, uno, si lo van a hacer en PDF, pueden hacerlo por medio de la explicación que está en la grabación de la clase pasada. Y si no quieren descargar ningún tipo de aplicación, lo único que tienen que hacer es por medio del mismo Drive, que ahí es donde pueden crear los mismos archivos de Word sin necesidad de descargar ningún tipo de aplicación de Word al celular, ni ningún tipo de aplicación de nada, porque ustedes todo lo tienen por medio del correo electrónico, todo lo tienen a su disposición. Entonces, no hay excusas en cuanto a eso. Bien, en este momento voy a cortar la grabación como tal de la clase de español para poder dar inicio a la parte de inglés.